Hola, hola chicos, buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días, maestro. Buenos días. Vamos a revisar rápido los problemas que se quedaron de actividad, que son problemas de porcentajes, ya para hacer el cierre del tema de los porcentajes. Recuerden que les había comentado en el tema de los porcentajes que siempre hacemos operaciones con los porcentajes quitando el símbolo de porcentaje. Y ese símbolo de porcentaje pues se quita dividiendo entre 100. El problema número 1 nos pedía que, bueno, nos dice que un salón tiene una capacidad de 80 alumnos y el 20% se presentan puntualmente. ¿Cuántos alumnos son impuntuales? Aquí lo que tenemos es, me dan información de los que son puntualmente, pero me preguntan información de los que son impuntuales. Hay que tener cuidado con eso, leer bien las preguntas y pues se calcula así, ¿no? Primero vamos a conocer cuál es el 20% de los alumnos que están puntualmente. Entonces, de estos 80 alumnos, los vamos a multiplicar por el 20%. Recuerda que para quitar el porcentaje se divide entre 100 o simplemente recorre el punto decimal a la izquierda 2 lugares. Y eso significaría que te va a quedar así, 80 por punto 20. Esa es la operación que tenemos que hacer. De preferencia, el número más grande va en la parte de arriba y ya el punto 20 iría aquí en la parte de abajo y haces la multiplicación. Ya sabes que esto pues sería 0, aquí daría 0, aquí 2 por 0 es 0 y 8 por 2 son 16. ¿Vale? Entonces aquí te daría 0, 0 y aquí quedaría el 16. El punto decimal se va a recorrer 2 lugares por el hecho de que está aquí un lugar, 2 lugares, se recorre 2 lugares y entonces sería un lugar, 2 lugares y la respuesta serían 16. Eso significa que 16 alumnos se presentan puntualmente de los 80. Ya para obtener el resultado final de ese inciso, pues a los 80 alumnos que son en total, le restamos los 16 que se presentan puntualmente. Entonces, 6 para 10 son 4, llevamos una, entonces 1 más 1 da 2, para 8 son 6. Entonces, la respuesta de este problema es, ¿cuántos estudiantes son impuntuales? Pues son 64 estudiantes los que son impuntuales. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio. Dime, Irene. También se puede multiplicar por punto 80, ¿no? Sí, pero de preferencia quítale el porcentaje, o sea, quita el porcentaje, no modifiques el 80 alumnos. Sí da, porque No, al o final... sea, Tú dices pasarlo de una vez a punto 80, lo que les decía ayer, ajá, lo la restarlo. pasada. Sí, también se puede, es correcto, ya te sale directo el resultado. Sí. Sí, también es válido, también sale ya el resultado si lo pones como punto 80. Ya te evitas hacer la resta, sale directo el resultado. Bien, ese fue el primer problema. Vamos al segundo problema. En el segundo problema nos dice que tenemos una licuadora que costó 500 pesos, pero al comprarla se hizo un descuento del 12% al cliente. ¿Cuál es el precio que se pagó? Aquí podemos hacerlo como diferente al problema anterior para que tengan herramientas de resolverlo rápido. 500% pues representa el 100% del costo y hay un descuento del 100%. Entonces al 100% del costo inicial se le está restando un 12%. ¿Cuánto es 100 menos 12, chicos? Así mental. Si le quita 88. 88. Entonces, realmente el costo del objeto es el 88% del precio original. Este 88%, pues si lo dividimos entre 100 para quitar el porcentaje, me daría 0.88. Y si yo multiplico el 0.88 por los 500, me da el resultado ya final en una sola operación, entendiendo que es un descuento. Entonces, por eso le resto al 100%, le resto el 12. Cuando hay aumentos, pues aquí va, en vez de un signo menos, va un signo más. Aquí solamente tendríamos que hacer la operación de 500 por 0.88. Y pues haces la multiplicación, 8 por 0 es 0, 8 por 0 es 0, 5 por 8 son 40. 8 por 0 0, 8 por 0 0 y 5 por 8 son 40. Y aquí sería 0, 0, 0, 4, 4. Y el punto decimal se va a recorrer 2 lugares. Se recorre 2 lugares
por el hecho de que aquí son un lugar, dos lugares, y entonces aquí es 1, 2, y el resultado sería que el precio que se pagó fue de 440 pesos. Ese fue el descuento del 12%. Es mucho más sencillo restarlo así para no hacer tantas operaciones. ¿Dudas hasta ahí, chicos, en este segundo ejemplo? No, ninguno. No. Bien, vamos al siguiente, al problema número 3. Nos dice que el precio de una máquina de coser es de 3,500 y se pagó un enganche del 15%. ¿Cuánto se adeuda? Como se pagó el enganche del 15%, pues ese 15% se descontó a los 3,500. Si es el 15%, se debe todavía el 85% del saldo, ¿vale? ¿Qué puedo hacer, chicos? ¿Multiplico por 15 o multiplico por 0.85? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Multiplicar por 0.15 ya quitándole el porcentaje o por Por 0.85? .85. Punto 85. Tiene que ser por 0.85. El 0.85 me va a dar la respuesta correcta, porque el enganche significa que pagar el enganche al 100% del precio, si pagaste el 15, le estás restando ese 15% y entonces te da el 0.85. Bueno, 85% ya sin porcentaje da 0.85. Déjenlo escribo correctamente. Aquí nos daría el 85%. 85% y ya si le quitamos el porcentaje, lo dividimos entre 100, pues es el 0.85. Entonces ya solamente tenemos que hacer la operación, en este caso el número de mayor cifras o el que tenga más cifras es el que se coloca en la parte de arriba y el número de menos cifras es el que va en la parte de abajo, aquí va el 0.85. La multiplicación se realiza normal sin considerar que está el punto decimal. Empezamos 5 por 0 pues es 0, 5 por 0 pues es 0, 5 por 5 es 25, llevamos 2, 5 por 3 15 y 2 son 17. Y ahora el 8, 8 por 0 es 0, 8 por 0 es 0, 5 por 8 son 40 y llevamos 4, 3 por 8 son 24 y 4 son 28. En ningún momento se ha considerado el punto, haces tus sumas normales, aquí daría 0, aquí daría 0, aquí sería 5, aquí sería 7, 8 más 1 es 9 y bajamos el 2. Aquí lo que tendríamos entonces es igual, el punto se recorre dos lugares, dos lugares, y lo que se debería todavía sería una cantidad por 2,975 pesos. Entonces, ¿cuánto se adeuda? Pues se adeudan 2,975 pesos. Esa sería la respuesta. ¿Dudas del ejemplo número 3? Bueno, del ejercicio número 3. ¿Duda, chicos? No, hablen los demás, no pasa nada, abran micrófono o escriban por chat, por favor. Bien, vamos al 4, nada más para dar revisión a las actividades. Tenemos aquí el problema número 4, se compró una guitarra de 12,500 al contado y otra vez tenemos un descuento del 8.5% y nos preguntan cuánto se pagó. Pues planteamos la misma situación, como es un descuento, el precio original representa el 100% de la cantidad y a ese 100% le restamos un 8.5%. ¿Cuánto daría la resta de 100 menos 8.5? ¿Cuánto me quedaría? 91.5. 91.5%. Le quitamos el porcentaje, me queda 0.915, así. Tengo que incluir las tres cifras porque es la operación que nos está dando de aquí. Y para obtener el resultado, pues ya solamente tendríamos que multiplicar los 12,500, multiplicarlos por 0.915. Es una multiplicación un poco más larga, pero pues se tiene que hacer porque no hay otra forma, si estás en el examen de Comipems, de que puedas conocer la respuesta si no haces la operación. Entonces, rápido, 5 por 0 pues es 0, 5 por 0 es 0, 5 por 5 es 25, llevamos 2, 5 por 2 son 10 y 2 que llevamos son 12, llevamos una, 5 por 1 5 y una son 6. 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 1 por 5 es 5, 1 por 2 es 2 y 1 por 1 es 1. Y ya después la de 9, 9 por 0 pues es 0, 9 por 0 es 0,
5 por 9 son 45, llevamos 4, 9 por 2 son 18, 19, 20, 21, 22, llevamos 2, 9 por 1, 9 y 2 son 11. Aquí daría 0, 0, aquí la suma es 5, aquí la suma es 7, aquí la suma sería 6 y 2 son 8, 8 más 5 nos da 13, llevamos 1, 2, 3 y una que llevamos 4 y bajamos este número de aquí. El punto decimal se va a recorrer 3 lugares ahora. Se recorre 1, 2, 3 lugares, entonces sería 1, 2, 3 lugares. El precio ahí de resultado tendría que ser la cantidad de 11,437 pesos con 50 centavos. Y ese sería lo que se pagó por esa guitarra. ¿Dudas de ese ejemplo, chicos? Ninguna. No. No. Bien, vamos al último, el enganche del televisor. Dice, ¿cuál es el enganche de un televisor si se pidió un anticipo del 21% del precio? Nos están preguntando únicamente del enganche, no nos están diciendo cuánto costó el televisor, sino únicamente cuál fue el enganche que se pagó. El enganche equivale al 21% del precio. Pregunta, ¿se multiplica directo por punto 21 o tengo que hacer alguna otra operación adicional? Si solamente me están preguntando por el enganche. Por punto 21. Solamente por punto 21, correcto. Entonces el 21% lo dividimos entre 100. Nada más se recorre el punto decimal 2 lugares y me da punto 21. Entonces directo tengo que multiplicar el 5,500, multiplicarlo por punto 21. El número de más cifras se escribe en la parte de arriba. Bien, hacemos la multiplicación. 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 5 por 1 es 5 y 5 por 1 es 5. Vamos con el 2. 2 por 0 es 0, 2 por 0 es 0, 5 por 2 es 10, llevamos 1. 5 por 2, 10 y una es 11. Aquí daría 0, 0, 5, 5, 1, 1. Y el punto decimal se recorre 2 lugares. Y pues el enganche que se tuvo que pagar fue por la cantidad de 1,155 pesos. Y esa sería la respuesta. ¿Dudas con estos problemas de porcentaje, chicos? No. De manera general, cuando a mí me piden, por ejemplo, que calcule el 6% de 300, cuando me piden así el 6% de 300, pues es simplemente, como es el 6%, se recorre el punto decimal 2 lugares y me quedaría 0.06. Y la operación a resolver, pues sería 300 por 0.06. Eso es directo y eso me da el resultado. ¿Vale? Vamos a poner aquí número 1. Si me pidieran nuevamente, me piden calcular el 35% de 4,500, pues es lo mismo. El 35% le quito el porcentaje, me da 0.35 y eso ya lo multiplico por 4,500. Recuerda que la multiplicación se hace sin el porcentaje. Hacemos esa multiplicación y nos daría el resultado. Tercer ejemplo, me piden el 9.8% de 2,857 pesos. Pues el punto decimal se recorre 2 lugares, me quedaría 0.098. Y lo mismo, en este tipo de problemas de que me piden calcular el porcentaje de una cantidad, pues sería el 2,857 multiplicado por 0.098. Y esa es la operación que tendríamos que hacer para estar calculando los porcentajes. Ahora, me pueden también preguntar aquí en el número 4, ¿de qué número, por ejemplo, de qué número 480 es el 30%? Es decir, 480 ya es el resultado, pero me están pidiendo que encuentre el número principal, que de qué número 480 es el 30%, ¿vale? Lo podemos plantear en forma de regla de 3 para que sea mucho más sencillo. Podemos escribir aquí
que 480 representa el 30% y nosotros queremos encontrar la cantidad que representaría el 100%. Y se vuelve un problema de regla de 3. Recuerden que en la regla de 3 que ya hemos visto previamente, pues se forma una Z. Nos paramos en la incógnita y formamos la Z, ¿no? Formamos la Z y hacemos la operación. Entonces, al hacer esa operación nos daría el resultado. Hay que quitar los porcentajes. Aquí sería punto 1. Se pueden borrar los ceros de la derecha. Se puede manejar como punto 1. Se puede manejar aquí como punto 30 para que al final te dé el resultado directo. Ese valor que estamos buscando, pues se va a encontrar haciendo la multiplicación de 480 por punto 1, ¿vale? Que es el 100%, pero ya sin el porcentaje, por punto 1 entre el 30%, que sería punto 3. Si hacemos esa operación, pues nos daría el resultado, y eso es de qué número 480 representa el 30%. Ya cuando ponemos el punto, pues ya le tenemos que quitar este porcentaje de aquí. Y esa es la operación a hacer. La multiplicación por punto 1 solamente recorre el punto decimal un lugar, ¿vale? Entonces, cuando tú haces, aquí lo voy a hacer 480 por punto 1, da, como es una multiplicación por 1, pues sigue siendo 480, pero el punto decimal se recorre un lugar. Entonces, al multiplicar por punto 1, nada más recorre el punto decimal a la izquierda un lugar, y la división que tendrías que hacer, pues es un 48 entre punto 3. Y ese 48 entre punto 3, el 48 va dentro de la caja divisoria y el punto 3 afuera. Y ya les había dicho que el número de afuera nunca debe tener punto decimal, lo recorremos un lugar. El de aquí adentro no tiene punto decimal, significa que está al final y se recorre un lugar. El espacio en blanco se rellena con 0. Entonces realmente tendría que hacer la división de 3 entre 480 para obtener el resultado. ¿Dudas con eso, chicos? Perdón, aquí se me fue a mí. No es punto 1, son 2 lugares, es 100. De 100, es aquí, es el 1, 480 por 1, disculpen ahí ustedes, es 480 por 1, aquí, 480 por 1, nada más se recorre 2 lugares, yo lo había recorrido 3 lugares, entonces aquí es por 1, y realmente aquí la división es un 480 entre 3.3, ¿sale? Y como se va a recorrer un lugar, pues va a ser una división de 4800. Disculpen, ahí se me fue a mí el punto decimal. Pero eso es lo que tendrías que hacer. Se plantea como regla de 3 cuando te están pidiendo eso. Vamos a plantear otro ejemplo rápido ya para pasar a ver álgebra. Ejemplo número 5, me están pidiendo encontrar de qué número 680 representa el 25%. Pues planteas tu regla de 3, dices, a ver, yo tengo el 680 y ese 680 pues equivale al 25%. Quiero conocer qué número representaría el 100%. Puedes quitarle ya de una vez aquí, puedes decir que es un 680, representa el punto 25, que es el 25%, y quieres encontrar el número, y aquí recorremos el punto decimal 2 lugares y sería 1. Entonces, ese número que estamos buscando, pues nos paramos aquí y formamos la Z. Y la multiplicación sería pues 1 por 680 entre punto 25. Y 680 por 1 pues da 680 entre punto 25. Cuando haces la división de 680 entre punto 25, el 680 queda dentro de la caja divisoria y el punto 25 va afuera. Como dice punto 25, se recorre el punto decimal 2 lugares. Aquí no hay punto escrito. Cuando no está el punto escrito, significa que está al final y se aumentan 2 lugares. Y eso se rellenan con ceros, de esta forma. Entonces, la división que tendrías que hacer, pues es 25 entre 68,000. Y el resultado de esa división, pues es el número que estamos buscando. ¿Dudas con eso, chicos?
No, profe. No, maestro. Bien, vamos un poquito a ver álgebra. Vamos a empezar ya con álgebra para estar viendo las ecuaciones. Lo que hemos estado viendo hasta ahorita, pues han sido operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Y ahora lo que vamos a ver es álgebra. Es una de las ramas que más se utilizan en las matemáticas. Entonces empezamos el día de hoy con la parte del álgebra. El álgebra, chicos, lo que va a hacer es mantener las operaciones básicas de suma, de resta, de multiplicación y división, pero agrega las letras. Y al agregar las letras, pues a eso se le llama ya el álgebra. Es una álgebra básica. Bien, cuando estamos en álgebra tenemos que identificar algo llamado el término algebraico. Eso es lo primero que tenemos que entender, el término algebraico. Y entonces un término algebraico va a estar formado por un signo, va a estar formado por un número, va a estar formado por una letra y normalmente un exponente. Esa es la estructura del término algebraico. El término algebraico entonces estaría formado por un signo. El signo obviamente puede ser positivo, puede ser negativo. El número que multiplica la letra recibe el nombre de coeficiente. La letra recibe el nombre de variable. Y este número que va encima de la letra, pues es el exponente. Y esa es la estructura general de un término algebraico. Los términos algebraicos siempre van a tener esa estructura, un signo, un coeficiente y puede ser una variable o variables, pueden ser también varias letras. Un ejemplo de términos algebraicos lo puedo poner aquí como ejemplo número 1, pues puede ser menos un medio de y cuadrada. Ese es un ejemplo de término algebraico. Otro ejemplo de término algebraico pues sería 5 tercios de x por y. Pueden ser dos letras, pero se cumple lo mismo. Ahora, aquí hay un criterio. Cuando no aparece escrito el signo que le corresponde al término, se sobreentiende que el signo siempre va a ser positivo. Lo mismo pasaría en este ejemplo número 3, si solamente me dicen que tengo la X así solita. Si la X está así solita, se sobreentiende que, primero, si no tiene signo escrito, el signo es positivo. Si no tiene coeficiente escrito, es que el coeficiente es 1. Si no tiene exponente escrito, es que el exponente es 1. Eso siempre lo debemos de saber. Normalmente no se escribe. Cuando el exponente es 1, ya no se escribe. Cuando el coeficiente es 1, no se escribe. ¿Sale? Y esos serían los términos. Ahora, nosotros podemos construir términos algebraicos, pero pueden ser de más letras. Aquí, por ejemplo, 4, yo puedo tener un término que me diga 3 menos 3x cuadrada y z cúbica, y eso también es un término algebraico. Ahora bien, cuando tenemos un número y enseguida tenemos una letra, y entre el número y la letra ahí no está escrito ningún signo de suma o de resta, entonces significa que siempre se están multiplicando. Entonces no está escrito un signo de suma o resta. Por lo tanto, es multiplicación. Eso sería lo que tenemos que considerar. También pasaría con las letras. Si yo tengo dos letras juntas y entre las letras no hay ningún signo de suma o de resta, entonces las letras se están multiplicando, ¿vale? El signo, la estructura, siempre el que no se escribe va al inicio, va aquí, de este lado, no va en medio, va al inicio. Por eso, si no está escrito literalmente un signo entre las dos letras, significa multiplicación. Eso hace que si tenemos un número y una letra y no está ningún signo de suma o de resta, pues se están multiplicando. Lo mismo aquí. Si no tenemos un signo de suma o de resta escrito, pues significa que se están multiplicando. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Sí. ¿Puedo borrar? Sí. Bien, cuando uno empieza a ver esta parte de los términos algebraicos, pues dime, Irene.
Variable es sinónimo de literal, ¿no? Sí, la literal se llama variable o letra. Sí, la Ok. palabra literal es letra. Nada más que el correcto sería llamarle variable. ¿Vale? Ok, perfecto. Pero sí Gracias. es una literal. Literal va más a que vas a utilizar una letra. ¿Qué letras podemos utilizar? Pues podemos utilizar desde la primera letra del alfabeto hasta la última letra del alfabeto. Desde la A hasta la Z la podemos utilizar. Ok, gracias. ¿Sale? Bien, cuando uno empieza a ver álgebra, pues empieza a hablar acerca del lenguaje algebraico, expresar enunciados en lenguaje algebraico, entonces eso ayuda mucho. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. A ver, déjenme hacer esto para que sea más rápido, no estar escribiendo tanto. Aquí. Bien, tenemos ahí algunos enunciados del lenguaje algebraico. Esos enunciados del lenguaje algebraico, pues vamos a irlos escribiendo en lenguaje común. La instrucción del ejercicio es expresar esos enunciados en lenguaje común. Cuando hablamos de un número cualquiera, pues significa utilizar cualquier letra, ¿vale? Cualquier letra representa un número cualquiera. Entonces, aquí en este ejemplo, o en este primer enunciado donde dice un número cualquiera, yo podría utilizar cualquier letra, la que ustedes quieran. Entonces, aquí en el número 1, la respuesta yo podría poner, por ejemplo, A, ¿sale? Y eso representa un número cualquiera. Siguiente ejemplo, ejemplo número 2, nos dice un número cualquiera aumentado en 7. Esta palabra aumentado significa una operación, en este caso es la operación de suma. Un número cualquiera significa utiliza cualquier letra. Ahora, cualquier letra puede ser la letra F. Normalmente se utilizan siempre en minúsculas. Entonces, un número cualquiera aumentado significa más y esto sería aumentado en 7. Siguiente ejemplo, ejemplo número 3. La diferencia de dos números cualquiera. La palabra diferencia en matemáticas significa resta. Y lo que me interesa aquí es que dice dos números cualquiera. Al decirme dos números cualquiera significa escribe dos letras y que las letras sean diferentes. Porque dice dos números cualquiera. Entonces nos quedaría dos letras diferentes, por ejemplo la letra P y la letra Q. Y como dice la diferencia de dos números cualquiera, significa que se están restando esos números. Y me quedaría así. En el enunciado número 4 dice el doble de un número excedido en 5. Cuando hablamos del doble, del triple, del cuádruple, del quíntuple, significa multiplicación. Entonces el doble de un número significa multiplicar por 2. Al venir aquí la palabra un número cualquiera, significa utilizar una letra. Puede ser, por ejemplo, la letra X. Ahí estoy representando el doble de un número cualquiera. Excedido en 5, pues significa que le tengo que sumar 5 unidades. Y esa sería la representación en lenguaje algebraico de este enunciado que dice el doble de un número excedido en 5. Bien, vamos al ejemplo número 5, la división de un número entero entre su antecesor. ¿Qué es el antecesor? Fíjense bien, si yo les digo que tengo el número 8, ¿cuál es el antecesor de 8, chicos? 7. 7. El antecesor es 7. Si yo les digo que tengo el 15, ¿cuál es el antecesor? 14. 14. Bien, ¿qué operación matemática puedo hacer para obtener el antecesor? La Resta. resta. Resta 1. Y de este número le resto 1. ¿Están de acuerdo? Ahora, como estamos hablando del lenguaje algebraico, pues en vez de ser un 8, en vez de ser un 15, es cualquier número. Entonces, cualquier número significa una letra, por ejemplo, la W. ¿Cuál sería el antecesor de W? Pues W menos 1. Ese es el antecesor. Va otra vez. Aquí el número que les puse de ejemplo es el 8. Su antecesor es el 7. ¿Cómo obtengo el 7 a partir del 8? Pues restando 1. La resta con 1 me da automáticamente el antecesor. Lo mismo aquí, si yo propongo que es el 15, para obtener su antecesor, pues tengo que restar 1. Como esto es lenguaje algebraico, pues se utilizan letras. Entonces partimos de una letra que está representando
cualquier número, ¿vale? Entonces, la división de un número entero entre su antecesor. Estamos viendo el antecesor. El antecesor se obtiene como W más 1. Este enunciado, la división de un número entero entre su antecesor, este símbolo de entre o esta palabra entre, pues significa este símbolo de aquí. Ese es el entre. Entonces, un número entero, esta parte de aquí que dice un número entero, pues es cualquier letra, en este caso la W. Entre sobre su antecesor, el antecesor sería W menos 1 y esa es la respuesta, es la forma de escribir la división de un número entre su antecesor. Vamos al ejemplo número 6. La mitad de un número, cuando dice la mitad, pues significa una división entre dos. Un número cualquiera, esto es cualquier letra, utiliza cualquier letra, puede ser la Z, y esto dividido entre dos es la división de un número cualquiera. En el ejemplo o enunciado número 7, el cuadrado de un número, pues otra vez, la palabra un número significa utiliza alguna letra, puede ser la letra Q, y me dice que es el cuadrado de ese número, entonces sería Q elevado al cuadrado. En el ejemplo 8, nos menciona la palabra semisuma. Semisuma significa dividir entre dos, sumar los números y dividirlos entre dos. Eso es la semisuma. Aquí viene la palabra dos números. Si son dos números, significa utiliza dos letras. Entonces, aquí tengo la letra A y la letra B. Al decir semisuma, pues es la suma de los números dividida entre dos. Ya esta palabra semisuma significa que va a ser una división entre dos. Y al decirme dos números, significa utilizar dos letras diferentes. Dime, Irene. No, nada, es que tenía duda de que, bueno, que si podía repetir lo de semisuma, pero ya. Sí, la semisuma siempre va a ser la suma de dos números dividida entre dos. Eso significa la palabra semisuma. Bien, ¿puedo borrar del 1 al 8? Sí. Vamos a hacer dos más y ya pasamos a los términos algebraicos. El ejercicio 9, tenemos las 2/3 partes de un número disminuido en 5 es igual a 12. Hay que seguir literalmente el enunciado. Primero, 2/3 partes significa 2/3. Eso es las 2/3 partes. Luego, aquí nos menciona, dice de un número. Al decirme de un número significa escribe una letra. Puede ser la letra Y. Las 2/3 partes de un número, pues ahí estaría escrito 2/3 de Y, eso es las 2/3 partes de un número. Luego, la palabra disminuido significa resta. Entonces, menos disminuido en 5, pues sería menos 5 es igual a 12. Entonces, es igual a 12. Y esa sería la forma de escribir ese enunciado en lenguaje algebraico. Vamos al número 10. Dice tres números naturales consecutivos. Vamos a poner ahora el ejemplo de los consecutivos. Si yo les propongo que el número con el que iniciamos es el 2, ¿cuál sería el consecutivo del 2? 3. Y el consecutivo del 3, pues es el 4. ¿Qué operación tendría que hacer para que a partir del 2 obtenga el 3? Pues a partir del 2 para llegar al 3 tengo que sumar 1. ¿Y qué operación a partir del 2 para llegar al siguiente número hasta acá? Pues tendría que sumar 2. ¿Están de acuerdo? Entonces tendría que sumar 1 y tendría que sumar 2. Siguiente ejemplo, si tuviéramos el número 18, sabemos que su consecutivo es el 19 y que el consecutivo es el 20. Del 18, a partir del 18 para llegar al 19, sé que tengo que sumar 1. Y del 18 para llegar al siguiente número tendría que sumar 2. Ahora bien, imagínate que el no sea un 2 ni sea un 18, sino sea cualquier número, es decir, una letra, por ejemplo, X, cualquier letra, cualquier número ahí. ¿Cuál sería el consecutivo de X? Pues el que le sigue tendríamos que sumarle 1, por lo tanto quedaría X más 1. Y el que seguiría, pues sería X más 2. Y así vamos construyendo los consecutivos a la letra X. El que seguiría, si me pidieran otro consecutivo, pues sería el X más 3. Y así me sigo, todos a partir de la letra que estamos empezando.
Aquí me dice 3 números naturales consecutivos, pues ya los acabo de escribir. 3 números naturales consecutivos, el primero es X, su consecutivo es X más 1 y su consecutivo es X más 2, todo siempre partiendo a partir del primer número. ¿Dudas con eso? No. Profesor, Mande. si puede, su consecutivo puede llevarse más de uno. Sí, el consecutivo depende de cuántos te pidan. Aquí solamente nos pidieron 3, por eso solamente escribimos 3, pero pueden ser hasta millones de consecutivos. Si uno tienes que ir sumando, o sea, va a ser X más 1, X más 2, coma X más 3, coma X más 4 y así te sigues, Ok, dependiendo cuántos consecutivos te estén pidiendo. perfecto, gracias. Sí, ¿puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar? Sí, Sí. Sí. Algo que utilizamos mucho aquí en álgebra es poder identificar los términos que son semejantes. Entonces, es muy sencillo el concepto de término semejante. Los términos semejantes van a ser aquellos términos que tengan las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Eso es el concepto del término semejante. Entonces, yo voy a escribir aquí que los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Eso sería la definición de término semejante. Ejemplos de eso, vamos a poner aquí un primer ejemplo. Si yo tengo 3x y términos semejantes a x, pues puede ser menos un medio de x, es un término semejante. La raíz cuadrada de 5 por x también son términos semejantes. Que yo ponga 2 por x son términos semejantes. Todos esos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen todos la misma letra elevada al mismo exponente. Por eso son términos semejantes. No importa el coeficiente, no importa el número que tengan multiplicándose. Lo que determina que sean semejantes son las letras elevadas a los mismos exponentes. Por eso es que todos esos son términos semejantes. Segundo ejemplo, yo puedo tener a cuadrada b y un término semejante a cuadrada b, pues sería 3a cuadrada b. Otro término semejante, menos 8 a cuadrada b. Otro término semejante, pues sería 7 medios de a cuadrada b. Otro ejemplo de este sería 1.2 de a cuadrada b. Y todos esos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas letras, todos tienen AB, todos, pero también esas letras están elevadas a los mismos exponentes y eso hace que sean términos semejantes. No es lo mismo que tengamos, por ejemplo, que a mí me digan, ¿sabes qué? Tengo los términos x cuadrada y, vamos a ponerle aquí 6x cuadrada y que después me propongan que sería menos 7xy cuadrada. Esos ya no son términos semejantes. Estos no son semejantes. ¿Por qué no son semejantes? Sí tienen las mismas letras, la x y la y, pero los exponentes no son iguales. Aquí la x tiene exponente 2, la y tiene exponente 1, pero en el segundo caso la x tiene exponente 1 y la y tiene exponente 2. Entonces, por esta situación de no tener los mismos exponentes, hace que no sean semejantes. Entonces, esos no son semejantes. Para que sean semejantes, tienen que ser las mismas letras elevadas a los mismos exponentes. Siempre tenemos que verificar eso. Muchas veces nos pueden llegar a cambiar las cosas. Pueden pasar así. Puedo decir aquí que tengo menos a cuadrada bc. Así, y aquí podría escribir un semejante a este, pues sería a cuadrada bc cuadrada. Pero si yo escribía, por ejemplo, aquí menos un medio de a b cuadrada c, ese ya no es semejante. Este ya no sería semejante, ¿vale? Ese no es semejante. Estos sí son semejantes entre sí. Tomamos como referencia el primero que está escrito. Entonces, esos sí son semejantes y este no es semejante. Sí tienen las mismas letras, pero no están elevadas a los mismos exponentes. ¿Dudas con eso, chicos? no,
No. Bien, ¿puedo borrar? Sí. Esto de los términos semejantes se utiliza mucho para estar viendo la suma y resta de polinomios. Entonces, esta es la suma y resta de polinomios. Aquí introducimos un concepto que es el polinomio. Los términos algebraicos, esto es un término algebraico. Los términos algebraicos se separan por los signos de suma y de resta. Ahí tendría yo dos términos algebraicos porque están separados por ese signo de suma o de resta. Escribir 4y menos 2z más 3w son tres términos algebraicos porque los signos, estos signos de suma y de resta, separan a los términos. Este es un término, este es otro término y este es otro término. Cuando estamos hablando ya de más de tres términos, se utiliza la palabra polinomio, pero el hecho está en que la palabra polinomio es muy general. A todas estas expresiones que están así se les llama en conjunto polinomios. ¿Vale? En la escuela te enseñan que monomio, que binomio y que trinomio, pero realmente lo puedes abreviar todo simplemente englobándolo como polinomios. Polinomios son expresiones algebraicas de muchos términos o de varios términos, ¿vale? Pero inclusive yo puedo nombrar, si solamente tengo un término, le puedo llamar polinomio, ¿sale? No tiene nada de malo llamarle polinomio a este término. Ya si te piden en un ejercicio clasificarlos, pues sí, si es un monomio, monomio es uno, binomio son dos, trinomio son tres términos. Pero la palabra polinomio es mucho más general y engloba a todos. ¿Cómo sería un ejemplo de suma y resta de polinomios? En este caso, por ejemplo, puedo tener 5x cúbica menos 3x cuadrada menos 6x menos 4 menos 8x cúbica menos 3 más 2x cuadrada menos, perdón, ya se fue ahí, aquí, menos 7 más 8x cuadrada menos 9 más x. Nos piden resolver esa operación de ahí. Lo que yo les sugiero, muchos maestros les dicen, a ver, pues pone rayitas, ¿no? Ve poniendo rayitas a los términos que son semejantes y luego le pones 2 rayitas y luego le pones 3 rayitas y luego le pones 4 rayitas y vele poniendo rayitas. No es muy recomendable estar poniendo rayitas porque después te pierdes con las rayitas. Lo que yo les sugiero es, no te metas en problemas. Fíjate en el primer ejemplo, en el primer término, perdón, que es 5x cúbica y escríbelo aquí abajo. 5x cúbica. Eso hace que esta sea la columna de los x cúbica. Ahí solamente podemos escribir términos con x cúbica y ve avanzando poco a poco. ¿Cuál es el siguiente término? Pues es 3x cuadrada. ¿Es semejante a x cúbica? No, porque no tienen los mismos exponentes. Cuando no sean semejantes, simplemente se escriben a un lado. Me quedaría así. Siguiente término sería el 6x. El 6x no es semejante con ninguno de estos dos. Como no es semejante, se escribe a un lado. El 4 no es semejante con ninguno de estos tres porque no tienen las mismas letras a los mismos exponentes. Cuando no son semejantes, se escribe a un lado. Bien, aquí me encuentro con el menos 8x cúbica. Eso significa que este lo tengo que acomodar aquí donde están las x cúbicas. El siguiente es menos 3, ese lo acomodo, le tocaría estar aquí donde están los números. Y así los vas acomodando. Luego, más 2x cuadrada tendría que estar acomodado aquí. El menos 7 le tocaría estar de este lado. Luego, el más 8x cuadrada, perdón, le tocaría estar aquí, el más 8x cuadrada en la columna de las x cuadrada, y eso es mucho más fácil que estar poniendo una rayita, 2 rayitas, 3 rayitas, irlo haciendo de esta manera. Luego tendríamos el menos 9 que iría de este lado y finalmente el más x que iría aquí. Les había comentado y esa es la operación que tenemos que hacer. Cuando una letra no tenga su número, significa que el número es 1. Y hacemos la operación. La operación es únicamente con los coeficientes.
no se hace nada con las letras